¿Qué es una magnitud? Por magnitud entendemos todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, la edad, medida en años. Por ejemplo, podemos responder diciendo 15 años o 40 años. Otro ejemplo de magnitud sería el peso, medida en kilogramos. Por ejemplo, 60 kilogramos, 80 kilogramos. También podríamos considerar el tiempo, medida en horas, 5 horas, 7 horas. Pero también esta misma magnitud, el tiempo, podemos medirla en semanas. Por ejemplo, 5 semanas, 7 semanas. Asimismo, también podemos medir el tiempo en otra unidad de medida que sería años. 5 años, 7 años y así podríamos seguir dando más ejemplos. Entonces, toda magnitud siempre tiene una unidad de medida que siempre se coloca entre paréntesis. Además, pueden notar que una magnitud puede tener diferentes unidades de medida. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud que tiene diferentes unidades de medida. Puede ser horas, puede ser semanas, puede ser años, también puede ser minutos, segundos. Entonces, en conclusión, una magnitud es todo aquello que se puede medir. Además, cuando vamos a escribir una magnitud, tenemos que escribir también entre paréntesis su respectiva unidad de medida. Y teniendo en cuenta que una magnitud puede tener diferentes unidades de medida. Es por eso que tenemos que especificar entre paréntesis qué unidad de medida vamos a utilizar. Muy bien, veamos ahora la relación entre diferentes magnitudes. La primera es la relación directa y la otra es la relación inversa. Por ejemplo, tenemos la magnitud número de frutas y la magnitud costo con unidad de medida en soles. Aquí podemos ver que si nosotros aumentamos el número de frutas que vamos a comprar, entonces la otra magnitud, el costo, también aumenta. En este caso son magnitudes directamente proporcionales porque al aumentar una magnitud, la otra también aumenta. Veamos un ejemplo para magnitudes inversamente proporcionales. La magnitud número de obreros y número de días. Podemos ver que si aumentamos el número de obreros, se supone que van a estar trabajando más obreros en la obra y así van a terminar más rápido la construcción. Eso quiere decir que van a terminar en menos días, por lo tanto la cantidad de días va a disminuir. En este caso estamos en magnitudes inversamente proporcionales porque al aumentar una magnitud, la otra disminuye. Muy bien, ahora veamos qué es lo que pasa en las magnitudes directamente proporcionales. En estas magnitudes siempre se va a cumplir que si nosotros dividimos estas cantidades de ambas magnitudes, por ejemplo 9 entre 3, aquí sería 18 entre 6 y aquí 27 entre 9. Si dividimos 9 entre 3 nos queda 3, 18 entre 6 nos queda 3 y 27 entre 9 nos queda 3. Si dividimos, estas cantidades son iguales. Entonces, en las magnitudes directamente proporcionales se cumple que la división de las cantidades de ambas magnitudes siempre va a ser igual. Siempre es constante. En las magnitudes inversamente proporcionales se cumple que si nosotros multiplicamos estas cantidades de ambas magnitudes, 3 por 16, 4 por 12, 6 por 8, acá nos quedaría 3 por 16, 48, 4 por 12, 48 y 6 por 8, 48. El producto de las cantidades siempre va a ser igual. Entonces aquí, en las magnitudes inversamente proporcionales, se cumple que el producto de las cantidades de ambas magnitudes siempre va a ser igual. Siempre va a ser constante. Veamos ahora algunos ejemplos. Empecemos con las magnitudes directamente proporcionales y el ejemplo dice: un grifo gotea 2 litros de agua cada 40 minutos. ¿Cuántos litros de agua se perderán en 5 horas? Primero tenemos que señalar las magnitudes. Como nos habla de 2 litros,
vamos a colocar número de litros. Luego nos dice cada 40 minutos. Esta sería la magnitud tiempo con su unidad de medida minutos. Ahora colocamos los datos numéricos. Número de litros 2 le corresponde 40 minutos. En la pregunta nos dice cuántos litros. Como no sabemos cuántos litros, colocamos la letra X. ¿Cuántos litros de agua se perderán en 5 horas? En este caso tenemos la unidad de medida horas, pero nosotros tenemos que colocar en minutos. Entonces convertimos horas a minutos. Sabemos que una hora tiene 60 minutos, por lo tanto 5 horas multiplicamos 5 por 60, que nos quedaría 300. Ahora tenemos que identificar si son magnitudes directamente proporcionales. Aquí podemos ver que de 40 minutos aumenta a 300 minutos. Entonces, obviamente, si el grifo se mantiene más tiempo goteando, quiere decir que va a perder más cantidad de litros. Por lo tanto, aquí el número de litros también aumenta. Entonces podemos ver que ambas magnitudes aumentan. Son magnitudes directamente proporcionales. Y debe cumplirse que la división siempre va a ser igual. Dividimos el número de litros entre el tiempo. X entre 300 tiene que ser igual a 2 entre 40. De aquí despejamos la letra X, el 300 que está dividiendo pasamos a multiplicar y nos quedaría 2 por 300 entre 40. Simplificamos, dividimos y nos queda 15. Por lo tanto, la respuesta: se perderán 15 litros de agua. Veamos ahora el otro ejemplo para magnitudes inversamente proporcionales. El ejemplo dice: cierta cantidad de alcohol se puede llenar en 42 frascos de 45 mililitros. ¿Cuántos frascos de 300 mililitros podrán llenarse con el mismo contenido? Nuevamente tenemos que escribir aquí las magnitudes. Como nos dice 42 frascos, eso indica el número de frascos. Entonces sería nuestra magnitud número de frascos. Luego nos dice 500 mililitros. Como nos habla de frascos, entonces podemos escribir capacidad de los frascos. La capacidad con unidad de medida mililitros. Ahora simplemente colocamos los datos numéricos. 42 frascos con una capacidad de 500 mililitros. La pregunta nos dice ¿cuántos frascos? No sabemos, colocamos X. De 300 mililitros. Ahora tenemos que ver qué relación tienen estas dos magnitudes. Podemos ver que de 500 mililitros disminuye a 300 mililitros. O sea, de frascos de 500 mililitros cambiamos ahora a frascos más pequeños de solo 300 mililitros. Eso obviamente quiere decir que si nosotros vamos a llenar una cierta cantidad en frascos más pequeños, quiere decir que vamos a poder llenar más cantidad de frascos. Por lo tanto, el número de frascos va a aumentar. Si una disminuye y la otra aumenta, son magnitudes inversamente proporcionales. Como son magnitudes inversamente proporcionales, tiene que cumplirse que el producto siempre va a ser constante. Entonces multiplicamos X por 300, tiene que ser igual a 42 por 500. De aquí despejamos la letra X, el 300 que está multiplicando a la letra X pasa a dividir. Y aquí simplificamos y dividimos y nos queda 70. ¿Cuántos frascos de 300 mililitros podrán llenarse con el mismo contenido? La respuesta será: podrán llenarse 70 frascos. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.